Con un experto en relaciones internacionales para conocer. Son 9 países hasta el momento que están en manifestaciones. Hablamos Argentina, hablamos Colombia, hablamos también Nicaragua, Honduras, Kenia, Sri Lanka, Bogotá. Bueno, muchas situaciones que tornan esto a una situación social y política muy tensa. Ya vemos dimisiones de presidentes, primeros ministros, situaciones complicadas. ¿En qué puede afectar esto a Latinoamérica o a otros países? Bueno, está con nosotros el licenciado Francisco Lemos para abordar el tema. Licenciado, bienvenido. Sí, Axel, buenas tardes. Efectivamente, las noticias no son muy alentadoras. Creo que esto es una crisis generalizada que hay que ver una parte estructural y una parte coyuntural. Cuando me refiero a una parte estructural es que no es del momento propiamente actual, sino que viene de un origen que podemos rastrear algunos años atrás, ¿verdad? Eso es muy importante. Y cuando digo coyuntural es del momento, ahí podemos hablar de las consecuencias de la crisis de Ucrania, lo del COVID, ¿verdad? Entonces hay elementos estructurales y elementos coyunturales. En general estamos viendo, por lo que se ha mencionado, sobre todo en los países europeos, sí es una crisis coyuntural que incluye prácticamente lo que es la crisis sanitaria del COVID, así como la que se inició en febrero con la invasión a Ucrania. Esos son elementos muy importantes que debe ver. Por un lado, este es un aspecto de salud que tiene implicaciones en ámbitos económicos y que va incluso llegando a las cadenas de suministro, como hemos visto en los últimos meses y años que han afectado eso. Hoy está, podría decirse, ya una luz al final del túnel en cuanto a la salida del COVID. Sin embargo, en febrero se inicia una crisis militar en las operaciones de Rusia y que conlleva justamente por el tema del petróleo y del gas. Eso es lo que tiene a estos países europeos en una situación crítica, países como Alemania, países como Holanda, que recientemente ya inician protestas, incluso la propia Italia con los taxis. Y así podemos ir viendo Francia, el Reino Unido, que ha tenido sus manifestaciones. Entonces, aquí lo que debemos de ver es justamente cómo estos países, debido a esta crisis militar, están resintiendo ya este recurso estratégico, sobre todo que ya se avecina para el mes de noviembre el invierno en Europa. Y las previsiones que tienen de los recursos para ello, pues los hacen ya en sentir apretar el cinturón. No obstante de ello, también esto conlleva a la escasez del petróleo suministrado por Rusia, a un lógico aumento del precio como tal. Ahí vemos efectivamente la oferta y la demanda. Actualmente en el mundo, a través de la OPEP, que registra la demanda y la oferta de petróleo en el mundo, pues tiene justamente el control del precio, y ellos están bajando la producción justamente para un margen de ganancia. Aquí hay que también que verlo desde esa perspectiva. Mientras unos pierden, otros ganan, ¿verdad? Eso también es interesante, Axel, en este sentido. Licenciado, también es importante mencionar cómo es que esto debilita la situación en cada país en cuanto a la democracia, porque cada vez hay menos legitimidad en esos países, pero también este ejemplo se observa en otros en donde hasta cierto punto hay conflictos sociales y que en algún momento podrían desatar este tipo de protestas que también afecta de forma económica, por ejemplo, al turismo. Las personas ya no van a estudiar, a trabajar, las autoridades ya no pueden continuar realizando su trabajo muchas veces. Efectivamente, Ligia, esas crisis tienden a repercutir en el sistema político, porque al final, acuérdense que el gobierno es el que conduce, tiene el poder y conduce las políticas públicas en las diferentes acciones. Entonces, la sociedad, las personas, el pueblo, cuando empiezan a sentir apretar el cinturón, pues lógicamente tienen que reaccionar ante alguien, y ese alguien es normalmente el gobierno, que es el principal generador de las políticas que se tiene, aunque también hay que decirlo que, y sin aquí defender a ningún gobierno, que naturalmente la forma de organización política y económica actual en los países en el mundo es una democracia que está basada sobre una economía de mercado. Entonces estas crisis que he mencionado escapan justamente a la esfera en cuanto a la dirección del gobierno, o sea, los efectos que se tienen en la economía tienden a sentirse en el sistema político, por lo cual la reacción más normal de las personas es contra el gobierno en cuanto a las políticas que se van implementando. Pero digamos, en el caso de la alza de los precios del petróleo, que repercute con la gasolina en muchos países, esto se debe a las fluctuaciones del mercado.
y hasta cierto momento de las políticas que los gobiernos puedan implementar. Entonces, la gente, lo más común es decir que el gobierno baje el precio, pero en una economía de mercado eso no se puede, porque eso es justamente el mecanismo de oferta y demanda. Claro, indudablemente que hay políticas públicas que pueden efectivamente ser en estos casos paliativos, ¿verdad? Como el precio de precios topes de estos, como ya en países que se han dado en América del Sur, o el subsidio, como incluso en nuestro país se tiene, ¿verdad? Por ejemplo, en Bolivia y en otro país de América del Sur hay un subsidio que trata de revertir eso, pero eso no es suficiente, porque saben muy bien que este recurso genera una inestabilidad y sobre todo en los procesos inflacionarios. Entonces, cuando se aprieta el cinturón o el estómago, lo más común es salir a protestar. Entonces, esto es una bomba de relojería que ya estamos viendo que está explotando de alguna manera en estos países que se han mencionado, Ligia. Ahora bien, licenciado Lemus, en relación a esto, ¿podría esto replicarse en otras naciones, tomando en cuenta que iniciamos hace algunos meses con 1 o 2 comunidades, ahora son 8 o 9 países? Esto, pues, lejos de disminuir, va incrementando. ¿Se puede replicar en otros países esto? Sí, efectivamente, eso es lo que se conoce como el efecto dominó, ¿verdad? En el sentido de que las piezas van cayendo por un mismo denominador común. Digamos, acá, en esta coyuntura, lo que estamos viendo en estos países que están dando protestas es el denominador común de lo económico, de la pobreza y la desigualdad, pero lo que resalta es el alza de los combustibles, y eso es una materia prima que tiene que ver en todos los procesos de producción y de las economías nacionales. Entonces, no nos sorprendamos que mañana aparezca otro país, otra sociedad en esa misma sintonía, porque la crisis está servida. Ya vemos el desarrollo de la guerra, que no se mira que vaya a tener al mediano plazo un fin o una negociación de paz. Eso tiene implicaciones porque ya los precios del petróleo ya están siendo negociados. Hoy estamos viviendo esa coyuntura de lo que se inició en febrero, aunado a lo que se venía dando de la crisis del COVID sanitariamente, ¿no? Entonces, sí, es efectivamente que en otros países se va a replicar en estas protestas, y también los medios de comunicación juegan un papel muy importante en cuanto que transmiten y trasladan en tiempo real que hay protestas, y eso es como una chispa que se genera, como hemos visto en los últimos días de acción. Licenciado, sabemos que ningún país tiene una estrategia específica para poder solucionar estos conflictos, si no ya hubiesen terminado desde hace varios días e incluso semanas. Pero ¿cuáles son algunas medidas que sí se deben de tomar? Porque algunos gobiernos hemos visto que utilizan la fuerza, por ejemplo, para agredir o arrestar a los manifestantes. Otros deciden realizar mesas de diálogo para llegar a un acuerdo. Pero ¿cuáles son las medidas que con años atrás, por ejemplo, estrategias que utilizan distintos países suelen funcionar? Bueno, eso va a depender de la cultura y las características y de la tradición democrática que se tenga, pero aún así, en los países más desarrollados, en el cual se tiene una cultura alta democrática, se van viendo que la utilización de los métodos para poder mantener el control puede pasar incluso de las fuerzas de seguridad, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que porque un país ha tenido una tradición como tal, pues sea de diálogo. Lo normal y lo que se espera es que estas problemáticas puedan resolverse de una manera política. Cuando digo política me refiero al diálogo, a la negociación, pero pues creo que mucha población ya está cansada de tanta política en el buen sentido y ya no cree en los políticos, con lo cual cuando se cierra la opción política viene la opción del uso de la fuerza. Vemos ahí algunos incidentes incluso en países que uno no podría pensar, como Holanda, o el caso también, aunque corresponde a otra dinámica de Japón, ¿verdad? Con el asesinato del ex primer ministro, ya enmarca que también hay una tendencia en eso. Entonces debemos estar, uno busca que estas protestas, que son legítimas y legales, ¿verdad? Porque están en el marco de las constituciones, sean de una manera pacífica, pero digamos, cuando nos hablamos del hambre, creo que la pacificidad ya tiende a agregarse. Cuando la gente no tiene que comer y empieza a ver eso, creo que ese es el caldo de cultivo para generar situaciones de violencia, y en ese caso pues ya la respuesta oficial pues tiene que ser de una manera más agresiva, utilizando los métodos que tiene ahí, ¿verdad? Es preocupante, Ligia.
Bueno, licenciado Lemos, como siempre, muchísimas gracias por haber abordado el tema con nosotros. Sabemos que esto pues definitivamente va a ir en crecimiento, va a ir en incremento. Esperemos que lejos de seguir provocando esa clase de situaciones, pues se logre establecer rápidamente controles. Por ejemplo, en Sri Lanka, pues están en mesas de diálogo la oposición para poder establecer el nuevo gobierno. Por ejemplo, en Kenia las situaciones están saliendo de control. Colombia, lo mismo. Honduras, Nicaragua, también. Situaciones que vienen a afectar seriamente la relación social y, por supuesto, las relaciones bilaterales entre ambas naciones.